Hermanos, Dios les bendiga en este día. Sean todos invitados a nuestra clase dominical de este estudio número 21. Hoy estaremos estudiando sobre el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que es lo que estamos leyendo en el libro de los Hechos. Y en esta ocasión vamos a dar nuestro seguimiento a nuestro tema trimestral que se titula Hasta lo último de la tierra, y el título de esta lección es El tiempo de Dios es el mejor. Y vamos a hacer una oración en este día para que Dios nos ayude a entender. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú, Señor, nos concedes estudiar de tu palabra, Señor. Gracias por tenerla, gracias por tener este privilegio y gracias porque tú nos das esta libertad, Señor, que a través de estos medios, Señor mi Dios, tu palabra llegue, Señor, también hasta los lugares más lejanos, Padre Santo, y que tu palabra sea recibida, Señor, y que tú nos ayudes a entenderla, a guardarla, Señor, a ponerla por obra también. Padre, yo te ruego que sea de bendición a todos aquellos que la tomen su tiempo en este día, Señor, y puedan recibir de ti, Señor, el consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en esta ocasión estamos en el capítulo número 19. Quien no tenga su expositor bíblico lo puedes encontrar en Hechos 19 del 1 al 20. En nuestro expositor solamente viene del 1 al 10 y esta es nuestra base bíblica. La vamos a leer para que el que no tenga su expositor pues lo pueda abrir su Biblia, y allí lo va a encontrar en Hechos 19:1. Dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo en el versículo 2: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. 7. Eran por todos unos 12 hombres. 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, hablaba con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. 10.
Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y esta es nuestra base bíblica en la que vamos a estar leyendo. Los otros versículos del 11 al 20 los vamos a ir leyendo conforme vayamos en el estudio, y tenemos nuestros 3 objetivos que son los que debemos de tratar de alcanzar en esta lección. El primero es entender que el éxito en la obra de Dios depende del cronograma divino. Es al tiempo de Dios, no es a nuestro tiempo, en otras palabras. El segundo es reconocer que el promotor de todo el avivamiento es el Espíritu Santo, porque Él es el que tiene el poder y Él es el que nos puede ayudar a llevar a cabo todo lo que Dios nos manda. El tercero es entender que todo avivamiento se basa en el uso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Todo lo que Él habló, esto es doctrina de seguir lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y habló, y esa es palabra y poder de Dios. Nuestro pensamiento central dice: el cronograma divino es el plan que Dios ha establecido para que acontezcan los hechos de su obra dentro de su sabia y buena voluntad. Recordemos que Pablo trató de ir a estos lugares, pero no fue prohibido por el Espíritu Santo que él fuese a estos lugares de Asia. Y nuestro texto aéreo dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El Eclesiastés 3:1. Así es de que es al tiempo de Dios, todo va a acontecer, todo va a llegar, pero todo tiene que ser al tiempo de Dios. Ahora vamos a entrar a nuestra introducción. El historiador que fue Lucas, que fue quien escribió el libro de los Hechos, claramente nos dice que atravesando Frigidia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Esto ya lo estudiamos en Hechos 16, en el capítulo 16, y vimos en ese capítulo que cuando ellos estuvieron en Troas allí, el apóstol Pablo en una visión tuvo la visión de aquel hombre macedonio que le rogaba que pasase a Macedonia a hablarles de la palabra. Había una necesidad grande, y eso fue lo que cambió el rumbo de sus pensamientos, de que él quería ir a Éfeso, a Asia, pero por el Espíritu Santo no les fue permitido. Así es de que en este, que fue su tercer viaje misionero, que comenzó en una gira en Galacia y Frigia para confirmar a los hermanos en esas regiones, lo que nos dice en el capítulo 18, 23, de allí se le permitió pasar a Éfeso, en esa importante ciudad de Asia Menor. Permaneció casi por 3 años, y pues hemos estado en su primer, segundo y este es tercer viaje misionero, que Pablo era semejante a un pastor. Él no era como un evangelista que daba la palabra, la gente se arrepentía y se entregaba a Cristo. No, él al contrario, él trataba de darle seguimiento a todas estas iglesias por donde él predicaba, como el corazón de un pastor que no deja a sus ovejas solas. Así es de que su permanencia en Éfeso fue bastante productiva. También pudimos ver que después él coloca allí a Timoteo como pastor, y que también se escribe el libro a los Efesios. Por productiva que fue esta tercera misión del apóstol Pablo,
Así es de que Pablo en Éfeso en esa ocasión solamente estuvo, pudimos ver que él había visitado, pero por breve tiempo, y estuvo en la sinagoga discutiendo con los judíos, a quienes dijo: si Dios quiere, volveré a vosotros otra vez. Ahora en su segunda visita, Dios lo utilizó para llevar por medio de él un gran avivamiento a la ciudad de Éfeso y a toda aquella región. Los judíos recibieron la palabra de Dios. También aquellos que vamos a ver en este estudio, que estaban necesitados de enfermedades, endemoniados, mucha necesidad en esas partes de Éfeso. Dios usó la vida del apóstol Pablo para que llevase la palabra poderosa y el mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver nuestro punto A. Se debe empezar evaluando lo que ya existe. Vamos a ver de los primeros 4 versículos del 1 al 4. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Estos son los primeros 4 versículos de nuestro punto A. Y pues vimos aquí que en esta ocasión habla de que Apolos, él ya había estado allí, y Apolos fue también un ferviente predicador de la palabra de Dios. Pero podemos entender aquí algo, que en este tercer viaje misionero, después de visitar las congregaciones en las regiones de Galacia y Frigidia, se detuvo en esa ciudad Apolos, un gran predicador ferviente que en ese momento se encontraba en Corintio. Había estado allí. Priscila y Aquila fueron sus maestros. Así es de que también Apolo necesitó de la ayuda de Dios, porque él no estuvo en Jerusalén, él no estuvo en los lugares donde los apóstoles recibieron aún la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Así es de que él era un ferviente predicador, pero vemos cómo Aquilas y Priscila le ayudaron a que él entendiera por completo el poder de Dios. Así también cuando Pablo dice su palabra que acabamos de leer, que llegó a esa ciudad, encontró a varios que habían ya entregado sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Pero de la misma manera que Apolo necesitaba saber completamente el Evangelio y saber que el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a todo creyente cuando comenzamos. Es un nuevo nacer, es una nueva vida en Cristo, y así es de que con su ayuda nosotros podemos crecer y ser dirigidos. Ellos habían recibido un evangelio incompleto, y era necesario que Pablo les hablase sobre el Espíritu Santo. Así es de que estos hermanos allá habían hecho una profesión de su fe en Cristo, pero no sabían nada acerca de las bendiciones del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, le dijeron a Pablo. Pero Pablo sabía que ciertamente el Espíritu Santo viene a morar en los corazones de todos los que
se entregan a Cristo, pero también sabía que la experiencia maravillosa del bautismo con el Espíritu Santo que los discípulos experimentaron el día de Pentecostés fue lo que cambió sus vidas, fue lo que impulsó a Pedro, fue lo que impulsó a Felipe, a Bernabé, a Judas, a todos los discípulos a ir hasta lo que dice lo que estamos estudiando, el mandamiento de Jesucristo de ir hasta lo último de la tierra, fue a través de la llenura y del poder del Espíritu Santo. Estos le confesaron que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Como sabemos, el mensaje y bautismo de Juan eran de arrepentimiento y apuntaban al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Él solamente preparó el camino para que se arrepintiesen y los corazones estuviesen listos para que cuando viniese el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, la promesa, entonces pudieran recibir completamente la llenura y el poder del Espíritu Santo. Esto no lo podía administrar Juan el Bautista, él solamente le abría el camino a aquel que venía con el poder de Dios para podernos dar ese poder que nos lleva a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Es solamente con la unción y el poder del Espíritu Santo. Así es de que el que confiesa su fe en Jesucristo debe bautizarse en ese precioso nombre, en reconocimiento de la gracia salvadora que hace acepto ante Dios. Los cristianos pierden muchas bendiciones cuando no reciben una doctrina adecuada, cuando solamente la persona se arrepiente y acepta a nuestro Señor Jesucristo. Es solamente el comienzo. Es necesario que la persona se le dé el seguimiento requerido de la palabra de Dios para que completamente entienda que es una nueva criatura y que el que nos va a dar el crecimiento es el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Él es el que nos complementa, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos dirige, así como dirigió a Pablo, Él nos dirige ahora a nosotros. Y por lo que estamos viendo y estudiando podemos entender que tal vez Apolos fue quien predicó en esa parte de Éfeso y aquellos recibieron a nuestro Señor Jesucristo, pero Apolos no había recibido tal vez la llenura del Espíritu Santo y aquí vemos que no era malo lo que él estaba haciendo, pero aún él necesitaba ser instruido por los siervos de Dios que fue Priscila y Aquila. Vamos a ver nuestro punto B. Se debe dar lugar a la obra del Espíritu Santo. Para eso vamos a leer del versículo 5 al 7. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí vimos que se debe dar lugar a la obra del Espíritu Santo. Ese es el punto principal de esta lección, que Pablo no fue a este lugar hasta que no le fue permitido ir, y el que operó fue el Espíritu Santo de Dios. Así es de que Pablo procedió a bautizarlos siguiendo el mandato de Jesús. La referencia aquí en el nombre de Jesús no debe de interpretarse como que Pablo no bautizaba en la fórmula bautismal de Mateo 28:19, que nos dice que debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
muchos toman esta parte de la Biblia, de este acontecimiento, para respaldar lo que ellos creen en cuanto a sus creencias propias de solamente ser bautizados en el nombre de Jesús. Eso no fue lo que quiso decir Pablo. Ese es algo erróneo que se practica porque nosotros no podemos contradecir la palabra de Dios. Estamos viendo en este estudio que el que obró en esta ocasión fue el Espíritu Santo en las vidas de estos hombres y en la vida de Pablo. Así es de que esta palabra no la podemos llevar a la creencia de aquellos que creen en el solo Jesús, sino que debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque necesitamos que sea de esa forma. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19. Así es de que vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esta parte de la narración nos confirma la postura de que la experiencia del día de Pentecostés no fue única. Se repitió y se sigue repitiendo donde quiera que haya corazones abiertos. Esto es lo que se requiere para poder recibir el poder y la palabra de Dios, y que se continúe ese avivamiento que hubo en el día de Pentecostés. Podemos ver a través de la palabra de Dios en los estudios que ya hemos tenido, cuando Pedro visitó a Cornelio el centurión, que a base de una visión que Dios le dio de ir a verlo, y esa misma visión también se le apareció un ángel a Cornelio el centurión, y él era un gentil, él era un soldado romano, pero que él buscaba a Dios, pagaba sus atributos a Dios. Él era un hombre que buscaba a Dios, aunque no le había sido predicada la palabra de Dios. Había oído de nuestro Señor Jesucristo, pero a él no se le había administrado, y Pedro fue, y allí hubo un gran avivamiento, y ellos recibieron también la palabra y la nueva nacimiento en el Espíritu Santo, fueron bautizados también. Y también, como vimos también en otro de los estudios, con el hombre de Macedonia, que Dios también dirigió a Pablo a través de la visión. Ellos estaban necesitados de que alguien fuese y les hablara en la palabra de Dios, y ellos también tenían sus corazones abiertos, y es por eso que pudieron recibir ese poder maravilloso que nos ayuda a todos, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es de que todo esto sucedió porque con corazones dispuestos ellos recibieron la enseñanza que Pablo les impartió y se dieron gozosamente a la obra personal del Espíritu Santo en sus vidas. Esta fue la chispa que encendió el fuego del gran avivamiento que sucedió a la ciudad de Éfeso y sus alrededores. Así es de que pues podemos también entender que, como Pablo había predicado en su segundo viaje misionero en otras partes, en Troas, en los lugares donde él anduvo predicando la palabra de Dios, podemos entender que en Éfeso se oía también del poder de Dios que había sido predicado en esas regiones. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto, y en el primero dice: la palabra conduce a la fe y a los milagros. Y para eso vamos a leer del 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. 10. Así continuó por espacio de 3 años, de 2 años, de manera que todo lo que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y pues aquí vemos que una persona eh, del calibre, de la medida, de, de cómo el apóstol Pablo siguió las indicaciones de nuestro Señor Jesucristo, predicándoles, discutiendo con ellos por 2 años. Esto no era más que Dios con él, y también lo que él asentó en Éfeso. Podemos ver más adelante que él puso allí como pastor al joven Timoteo, y algo grande aconteció en esta iglesia de Éfeso, creció, y pues fue por el fundamento que dejó el apóstol Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que Pablo ministró el mensaje del evangelio a los judíos en la sinagoga, y vemos que también le rogaban que se quedase en Cilicia por más tiempo, pero no era el tiempo de Dios. En este tercer viaje, él dirige su atención nuevamente a este lugar donde por 3 meses habló con de nuevo. Dios provocó la siguiente reacción. Unos prefirieron permanecer en su incredulidad y ignorancia. Aquí podemos entender algo, ¿no? No todo aquel que a veces tiene las mismas intenciones, o la palabra de Dios hace el efecto. Por eso estamos hablando de que aquellos que tienen sus corazones abiertos reciben la palabra de Dios. Hay muchos que le cierran la puerta a Dios en sus corazones y no reciben, y deciden mejor no seguirlo. Y aquí vemos que hubo algunos que en su incredulidad y ignorancia pues se apartaron. Dice que hasta maldicieron, pero otros creyeron con una fe humilde y sencilla al mensaje evangelístico. El estudio y la predicación ungida de la palabra de Dios produce un avivamiento que trae corazones rendidos a los pies de Jesucristo. Es la palabra de Dios ungida por el Espíritu Santo la que puede plasmar, puede penetrar, puede entrar a nuestros corazones, y de esa manera puede haber un cambio en nuestras vidas. Así es de que él tenía el corazón, hablando de Pablo, él tenía el corazón de un pastor que amaba a su rebaño, de manera que inmediatamente separó a los recién convertidos, salió de la sinagoga y buscó un lugar en el que pudiera reunir a los nuevos creyentes con el fin de discipularlos de una manera más profunda. Y vimos que esto se llevó a cabo en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo llevaba a cabo su labor decente de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, ya que era el horario que las ciudades gentiles usaban para almorzar y hacer la siesta. De esa manera podía dedicar parte del día a su oficio de hacer tiendas, como de esa forma cubría sus gastos personales. Luego dedicaba el resto del día para su labor evangelística y pastoral. Así es de que Pablo, pues hasta en esto era dirigido por Dios de no intervenir en el tiempo de trabajo, sino que al tiempo que él usaba
era el tiempo que le quedaba libre después de su trabajo. Y pues muchos también podemos entender que nuestros tiempos usan esta excusa para no trabajar, pero aquí vemos que el apóstol Pablo era un hombre que aún él no molestaba a las personas, él trabajaba para su sustento, y después de eso él predicaba, él enseñaba, él compartía la palabra del Señor. Aquí estamos viendo que no solamente por una semana, 2 semanas, un mes, no, por 2 años continuos, él seguía preparando a estos discípulos. Así es de que esto queda claro en su despedida a los ancianos de la iglesia, donde les dice: por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Esto lo encontramos en Hechos 20:31, donde les escribe a estos ancianos de Éfeso que de día y de noche él rogaba con lágrimas que se mantuvieran fortalecidos en Dios y buscando a Dios. Vamos a ver nuestro punto B. Dios respalda su palabra y a sus enviados. Y ahora sí vamos a ir al versículo 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Tenía Pablo una unción muy grande, una comunión muy grande con Dios, porque pues había personas que estaban endemoniadas, había personas que estaban enfermas, y muchas de ellas tal vez eran impedidas por la enfermedad, eran impedidas por el mismo enemigo que las tenía atadas de llegar a los lugares donde Pablo predicaba, en las sinagogas, en la escuela de ese hombre llamado Tirano. No podían llegar. Pero vemos aquí que todo avivamiento de parte del Espíritu Santo también va acompañado de milagros, de sanidad y liberación. Eso fue lo que sucedió entre los habitantes de Éfeso. Lucas es muy claro en enfatizar que quien hacía los milagros era Dios. También Pablo era solo un instrumento a quien Dios se complacía en usar para la gloria y honra de su nombre, no como en estos tiempos que hay hombres que se dan la gloria, hay hombres que por lucro, por bienes de ellos, predican la palabra de Dios y andan vendiendo los milagros, las profecías y todas aquellas cosas que vienen de Dios, que en realidad es una farsa, es una mentira, porque la verdad viene en la palabra de Dios cuando dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Así es de que si nosotros no buscamos a Dios y compramos el milagro, esa es una mentira. Lo de Dios no está en venta ni se compra, es un regalo de Dios que viene a nuestras vidas cuando nosotros primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Así es de que no podemos ser engañados por esas falsas enseñanzas y todo eso que el hombre trata de hacer para darse la gloria a ellos mismos. Así de que pudimos ver que todo era para honra y gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Pablo hacía era con el fin de llevar a todo creyente a los pies de Cristo. Y así es de que estos milagros eran extraordinarios, literalmente no comunes. Esto no acontecía cada día, esto era solamente a través del poder de Dios.
Y estos milagros eran de dos clases, eran de sanidades diferentes, enfermedades, y en los cuerpos liberaciones de personas que estaban endemoniadas. Era algo muy fuerte que estaba pasando en esta parte de esta ciudad de Éfeso. Y dice que colocaban en sus cuerpos paños y delantales de los que Pablo usaba en su oficio de constructor de tiendas. De esta manera el Señor recompensaba su fe dándoles el milagro que necesitaban. Estos milagros también hacían que más corazones se rindieran a los pies de Cristo. Todos aquellos que eran testigos de que les llevaban esos paños, eh, esas prendas que Pablo usaba cuando él estaba trabajando, limpiando su sudor en el trabajo diario, y aún con eso iban ungidos con el poder de Dios, y aquellas personas que miraban también a esas personas enfermas o endemoniadas recibiendo la sanidad y la liberación, era algo grande. Realmente podemos ver que el poder de Dios estaba en la vida del apóstol Pablo, y como dijimos en nuestro punto al comenzar, lo respaldaba Dios en todo lo que él hacía. Así es de que la sanidad de los cuerpos enfermos y las liberaciones de los oprimidos por el diablo siempre han sido parte del ministerio de la iglesia, y lo son hoy también. Sin embargo, debemos cuidarnos del otro extremo, no olvidarnos que Jesús dijo que las señales seguirían a los creyentes y no los creyentes a las señales. Ese es algo muy delicado, y es algo que nosotros debemos de no olvidarnos, de no seguir a las señales. Las señales nos van a seguir a nosotros, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así es de que esta es otra de la forma errónea de buscar a Dios. A veces queremos la bendición, pero no queremos compromiso con Dios. Y queremos las señales, los milagros, pero no queremos servirle. Y este es algo que nos aconseja aquí, de no olvidarnos de que nuestro Señor Jesucristo, de no seguir a las señales, sino las señales nos seguirían a nosotros. Qué diferencia tan grande. Vamos a pasar a nuestro tercer punto, y dice nuestro punto A: ni el diablo tolera la farsa y lo falso. Y vamos a leer el 13 hasta el 14. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Así es de que aquí vemos algo que aconteció, algo que fue falso, algo que el mismo diablo sabe que la persona es un farsante al querer ministrar las cosas de Dios cuando no tienen a Dios como respaldo. Y pues podemos entender que a través de esta experiencia de estos 7 hijos de ese sumo sacerdote que era judío, ellos tenían la ley, ellos tenían las enseñanzas de Dios, pero no tenían eh, la comunión, no habían nacido de nuevo. Sí era el sumo sacerdote, pero aún sus hijos y él no tenían esta bendición de recibir el Espíritu Santo de Dios. Así es de que en esta historia vamos a ver que aconteció algo muy terrible.
Así es de que estos, al igual que muchos farsantes hoy en día, lucraban con la necesidad e ignorancia del pueblo por medio de una careta de religión y piedad, pero había llegado el momento de desenmascararlos y, y enfrentarlos con el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y pues esto ya lo hemos estudiado también antes. Recordamos cuando Felipe también fue en su misión, se encontró con aquel mago de nombre Simón, y también pues Simón quería comprar el don del Espíritu Santo y fue reprendido también por Felipe. Este también era alguien que practicaba pues estas cosas que en realidad son mentira. También vimos a través de la palabra de Dios cuando Pablo fue a Chipre y predicó, y había el procónsul romano que tenía necesidad y sed de oír la palabra de Dios, pero había también un hombre de nombre Barjesús, judío, falso profeta, dice la palabra, que, que se intervenía para que el procónsul no recibiera la palabra de Dios, y vemos cómo también fue reprendido por Dios usando la vida del apóstol Pablo. Aún también la mujer adivina, aquella de la cual también aquellos que, que eran dueños, como quien dice, de ella, y que ganaban dinero usando la ella porque tenía adivinación en ella, y aún reconocía que quién era Pablo y aquellos que lo acompañaban, que eran siervos del Dios Todopoderoso, y cómo Dios también tuvo misericordia de ella y la libró usando al apóstol Pablo. A ella se le llamaba una pitonisa porque eh, vimos en el estudio que también tenía poderes de parte del enemigo para poder hacer estas cosas. Así es de que todo esto se les llegó su tiempo, que Dios los descubrió, y vamos a seguir leyendo en nuestros versículos 15 al 17 lo que aconteció con estos 7 hijos de ese sacerdote. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Esto tuvo que acontecer. Aquellos que practican tales cosas, como podemos ver el engaño en este tiempo, en las radios, en televisión, en muchas redes de comunicaciones, cómo hay farsantes que prometen y por dinero hacen un negocio redondo. Muchos de ellos dicen que pueden sanar enfermedades, problemas, toda clase de situación, pero tristemente ellos son como un cuchillo de doble filo de engaño, que esto lo hacen para sus propias ganancias. Ellos también son usados para mandar maldiciones a personas, y también las pueden quitar. Esto lo podemos entender a través de esta lección, que el diablo engaña y usa a personas para engañar a las personas que están en necesidad. Podemos ver aquí que Apolos fue a visitar estas regiones, estos lugares, y no pasó nada.
no hubo sanidades ni liberaciones de aquellos que estaban encadenados del diablo, pero ahora vemos la diferencia que con la unción y el poder del Espíritu Santo que respaldaban al apóstol Pablo, pudo llevarse a cabo todo esto. Y aún estos 7 hijos de este sumo sacerdote fueron ellos avergonzados por el mismo enemigo, eh, diciendo el mismo enemigo, reconociendo de quién era Pablo y quién era nuestro Señor Jesucristo, pero de ellos no se sabía ni quién eran. Así es de que es un peligro que estamos viviendo en estos tiempos con personas que engañan a la gente, que solamente sacan dinero con la gente pero en sí no pueden hacer nada. Es solamente el poder de Dios, es solamente nuestro Señor Jesucristo quien puede sanarnos, quien puede libertarnos de todas las cadenas del enemigo. Vamos a ver como dice este punto B, los demonios saben quién es Jesús. Y aún a través de la palabra de Dios vimos cómo Jesús, cuando fue a ese lugar de los Gadarenos, andaba aquel hombre gadareno que estaba endemoniado, y aún aquella legión que había en él reconocieron quién era nuestro Señor Jesucristo. Aún le pidieron a él permiso de salir de ese hombre y de entrar a aquellos animales, aquellos animales que eran muchos, los puercos, y que aún esos puercos no pudieron soportar esas presencias tan malas, fueron y se arrojaron a, a una parte alta donde murieron, para que no esos espíritus inmundos no estuviesen en ellos también. Así que podemos ver a través de la palabra de Dios que ellos reconocen quién es nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, de acuerdo con el escrito de Santiago, también los demonios identifican la divinidad, y también al oír el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que como ese espíritu malo reconoció también ese espíritu malo que había en ese hombre, que conocían a Pablo y sabían quién era nuestro Señor Jesucristo, pero no sabían quién eran ellos. Así es de que no reconoció la procedencia de ellos, pero admitió la identidad y autoridad de Pablo como el enviado de Dios. También dio crédito al poder de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que podemos entender que solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo puede haber sanidades y liberaciones. La visitación y el avivamiento que se desarrolló en Éfeso bajo el ministerio del apóstol Pablo y sus colaboradores también trajeron como resultado una actitud de respeto y temor a Dios en los habitantes de aquella región, porque todos fueron testigos de esto que aconteció a estos 7 hijos de este sumo sacerdote, y vieron cómo a través de Pablo, que solamente con esos paños sudados aquellos recibían sanidad y liberación. Así es de que vieron la gran diferencia y tuvieron respeto y temor y reverencia, y reconocieron que había poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que Pablo era su enviado. En este tiempo la iglesia en general ha sido visitada por el poder de Dios y bendecida con señales y milagros de toda índole, pero también hay casos de malos testimonios y falsos ministerios. Debemos pedir al Señor que Él desenmascare el error y caiga temor de Dios sobre toda la gente de afuera y todo aquel que hace estas cosas sin tener el respaldo de Dios.
que solamente confunde a los recién convertidos, que ellos practican, como dice la palabra, con piedad, como muy generosos, como muy labiosos para hablar de Dios, pero no tienen su respaldo. Y es necesario que este temor de Dios que le debemos de pedir a Dios que desenmascare a todas esas personas que son falsas, así como estos 7 hijos de este sumo sacerdote que trataron de ministrar las cosas de Dios cuando ellos no tenían a Dios en sus vidas. Vamos a ver nuestro último punto, nuestro punto C. El poder de Dios prevalece siempre. Y vamos a leer nuestros últimos 3 versículos. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así es de que vimos primeramente que los que fueron testigos de todo lo que aconteció se arrepintieron, los hechiceros, se arrepintieron todos aquellos engañadores, y vemos cómo debe de ser el poder de Dios, que es el que convence aún aquel que practica las cosas de las tinieblas, que solamente el Señor puede libertar y convencer de pecado a aquellos que no practican la verdad, sino están bajo la influencia del poder de las tinieblas. Y el poder del Evangelio conmovió los cimientos del reino de las tinieblas. Muchos de los que se dedicaban a la brujería ahora comprendían que el Jesús de quien Pablo hablaba era mucho más poderoso que todos los encantamientos y ritos que ellos habían practicado sin resultados, porque podemos ver a través de este estudio que hasta que no llegó Pablo a esta región, a este pueblo, no hubo sanidades ni liberaciones. Ellos comprendieron esto. Podemos entender a todas esas personas que se encontraban endemoniadas, a todas esas personas enfermas que eran solamente personas que estafadas por aquellos que practicaban la mentira de la brujería, de cosas que no son ciertas ni pueden ser ciertas. Así es de que no solamente confesaron sus pecados, sino que se deshicieron de todo cuanto les ataba bajo el dominio de Satanás. En un acto público de arrepentimiento, muchos de los que se convirtieron al Evangelio trajeron sus libros de magia y los amuletos que anteriormente habían sido fuente de ganancia para ellos. Así es de que dice que no era poco, era demasiada plata. Se considera que eran en nuestros tiempos esos libros de brujería, libros oscuros, su precio en nuestros tiempos sería como de $10,000. Nadie iba a tirar $10,000 a la basura y quemarlos, pero fue el poder de Dios quien nos convenció. Fue el poder del Espíritu Santo quien convenció a aquellas personas que el único que tiene el poder, la potestad, es nuestro Señor Jesucristo, y es a través del Espíritu Santo que convierte el alma, la mente y el corazón del hombre. Aquí vemos que a ellos no les importó echar al fuego sus ganancias. Estos exbrujos dieron un paso gigantesco, pasaron del poder del ocultismo al reino de la luz gloriosa de Jesucristo. Y eso es maravilloso. ¿Cómo no
poder tener una alegría, un gozo, cuando hemos estado viviendo en solamente la opresión del enemigo y vemos esa luz admirable de nuestro Señor Jesucristo que viene y alumbra nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas. Ellos dieron un paso gigantesco, y para todo aquel que me está oyendo en redes sociales, Dios tiene el poder para sacarte de las tinieblas y venir a su luz admirable. Solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que has practicado y que tú sabes que es solamente para ganancia tuya, Dios lo puede convertir en bendición realmente, en la bendición de que tú puedas tener la libertad, puedas tener la verdadera sanidad que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice Colosenses 1:3, el cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto solamente con el poder de Dios se puede llevar a cabo. No se puede vender, no se puede comprar. Es solamente a través de entregar nuestras vidas como estos que se arrepintieron y con corazones abiertos, que es algo muy principal. Le dieron su vida a nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, ¿qué podemos aprender en este estudio? En nuestro resumen general pudimos ver que Pablo y los demás evangelistas dieron la palabra de Dios a todos los que desconocían el evangelio. Éfeso y sus alrededores fueron transformados a través de una predicación poderosa y por medio de de las maravillas hechas por el Espíritu Santo, como nunca antes. El reino de las tinieblas se estremeció ante el poder de Jesucristo y las cadenas de oscuridad fueron rotas, dejando libres a los oprimidos por el diablo. Así es de que, pues es solamente a través de Dios que esas cadenas se pueden romper. Por eso es necesario que nosotros busquemos a Dios y que, al igual que el Espíritu Santo dirigió a Pablo, también nos dirija a nosotros para que podamos también llevar esa palabra de poder, ese nombre de poder que liberta, que sana, que salva, ese poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya sido de bendición este estudio número 21, y para todo aquel que nos sigue en las redes sociales y nuestros hermanos en sus hogares de la Iglesia El Buen Pastor, los que quieran seguir el siguiente estudio por nuestra hermana Josefina, que se titula La satisfacción del buen servicio, y quien quiera adelantarse y estudiar para poder comprender y gozarse en la palabra de Dios, lo puede encontrar en Hechos capítulo 20. Estudiamos el 19, brincamos hasta el 20, del versículo 17 al 38. Así es de que, hermanos, con esto yo, hasta aquí mi parte. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que esta palabra nos ayude a entender que estamos en la sombra del Omnipotente, del Poderoso, del que nos guarda, del que nos cuida, del que nos sana. Y todo aquel que necesita, recíbala en el nombre de Jesús en este día. Dios les bendiga.